¿Qué tal, jóvenes? Continuando con la unidad de diseños con dos variables, diseños en bloques y diseños factoriales, ya veremos el último tema referente a diseño factorial. Ustedes contarán con este apunte tutorial donde veremos el ejemplo y adicionalmente un primer apunte teórico donde platica acerca de la teoría de los diseños factoriales. Bien, aquí tenemos los 8 pasos que vamos a llevar a cabo para el desarrollo de lo que es el diseño o el análisis de un diseño factorial. Los iremos desarrollando uno a uno, poco a poco con este ejemplo. Bien, nuestro ejemplo de desarrollar dice que dentro de una compañía fueron evaluados 2 supervisores, al ser observados en 3 días laborales seleccionados al azar para cada uno de los 3 turnos diferentes, registrándose las salidas de producción, cantidad de piezas producidas. Analice estos datos usando el procedimiento apropiado de análisis de varianza. Utiliza un nivel de significancia del 5%, es decir, trabajaremos con un nivel de confianza del 95%, por lo tanto alfa es de 0.05. Entonces aquí tenemos que se evaluó a 2 supervisores, supervisor 1, supervisor 2, dentro del turno diurno, vespertino y nocturno. Y si se fijan, tenemos 3 repeticiones porque fue evaluado durante 3 días laborales seleccionados al azar, cada supervisor. Entonces, pues, aquí lo que va a interesar es ver, tenemos 2 variables, en este caso 2 variables de entrada, va a ser supervisor y turno. Nos interesa evaluar si en promedio existe una cantidad de piezas producidas diferente en el turno diurno, vespertino y nocturno, así como en el supervisor 1 y 2. Pero adicionalmente vamos a ver si hay una combinación de niveles del primer factor, que es el supervisor, con el turno del segundo factor, que genere una media diferente. A esto se le llama la interacción. Entonces, por ejemplo, podríamos ver que a lo mejor el supervisor 1 funciona mejor en el turno diurno y en el turno nocturno. Esa sería una interacción que a lo mejor nos genera una media mayor en la cantidad de piezas producidas. O podríamos ver que el supervisor 1 en el turno vespertino es donde baja ese rendimiento, baja la media de la cantidad de piezas producidas. Ese sería otro efecto de interacción. Ese es el detalle en los diseños factoriales. Evaluamos las 2 variables, nos interesa evaluar las 2 variables, no es como en diseño en bloques, donde el factor bloque no interesa evaluar, únicamente se genera para controlar la variabilidad. Aquí en este caso se piensa que ambos factores generan variación, pero se interesa en evaluar ambos y adicionalmente a ver si existe una interacción entre ellos, es decir, si existe alguna combinación de sus niveles que genera una media diferente. Entonces veamos, comencemos con lo que es realizar la caracterización del experimento. Si se fijan, ahora se modifica nuestro esquema, ya no tenemos nada por encima de la unidad experimental que representaban los bloques. Ahora tenemos 2 factores de entrada. El factor A, que sería el factor por renglones, y el factor B, que sería por columnas. En este caso, el factor A, la entrada, es el supervisor con 2 niveles, 1 y 2, son 2 supervisores. El factor B, que es el factor columna, es el turno, donde tenemos 3 turnos, diurno, vespertino y nocturno, por lo tanto son 3 niveles. La unidad experimental pues proviene cada día laboral, que se seleccionó al azar, y se evaluó en ese día laboral la salida de producción, cuántas o la cantidad de piezas producidas. Bien, de esta forma ya tendríamos la caracterización de nuestro experimento, ya vimos de qué trata. Seguiría el arreglo de tratamiento, donde recuerden que tenemos que mencionar el tipo de diseño experimental, niveles de entrada y total de observaciones. Aquí tendríamos lo que sería la descripción general del arreglo de tratamientos para un diseño factorial. Y dice, se trata de un diseño, mencionar qué tipo de diseño factorial, experimental, perdón, contando como factor a evaluar, mencionar el factor de entrada A y factor de entrada B, con número de niveles para A y para B respectivamente, contando con mencionar cantidad de repeticiones, con un total de cierta cantidad de observaciones. Entonces veamos. Se trata de un diseño factorial, contando como factor a evaluar el supervisor y el turno con 2 y 3 niveles respectivamente, contando con 3 repeticiones, con un total de 18 observaciones. Y listo, ya describimos el arreglo de tratamientos en nuestro diseño experimental. Ahora veamos,
Aquí tenemos la descripción del modelo estadístico. Fíjense que a diferencia de los demás, nuevamente aquí tenemos JJK, ¿no? En lo que sería el efecto fijo promedio de la salida de cada unidad experimental. Tau I, que representaría el efecto fijo promedio del yésimo nivel del factor A. Beta J es el efecto fijo promedio del jésimo nivel del factor B. Y esto es lo nuevo, que es el efecto fijo promedio de la interacción entre el yésimo nivel del factor A y el jésimo nivel del factor B. Es decir, aquí se generan poblaciones virtuales. Vamos a regresarnos rápido aquí los datos para que veamos. Aquí en nuestros datos se aprecia que vamos a tener 6 interacciones, donde será el supervisor 1 con el turno diurno, supervisor 1 con el vespertino, supervisor 1 con el nocturno, el 2 con diurno, vespertino y nocturno. Y aquí estaremos viendo esas 6 interacciones que también generan 6 poblaciones virtuales. Bien, y finalmente el error. Les dejo esta parte para que ustedes la lean. Aquí tenemos la descripción general y lo que sería pues ya en contexto el problema que representa cada uno de ellos ya en contexto de nuestro problema para describir el modelo estadístico. Para no ser tan largo y pesado el video, pues dejo esto que es únicamente sustituir en lo que sería lo que está subrayado para que fuera en contexto del problema. ¿Sí? Vamos a corregir esto. Bien, entonces pasemos al cuarto paso, que es la definición de las hipótesis de investigación y hipótesis estadísticas. Entonces, aquí cambia un poquito, porque vamos a tener varias hipótesis de investigación. Vamos a tener para el factor A, factor B, que son los que nos interesan evaluar, y la interacción de ellos. Entonces, para el factor A sería algún nivel del factor de entrada A tiene efectos sobre la salida, es decir, algún supervisor tiene efectos sobre la salida de producción. En el factor B diríamos que algún nivel del factor de entrada B tiene efectos sobre la salida. En contexto de nuestro problema sería algún turno tiene efectos sobre la salida de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que algún turno tiene una mayor o menor producción en promedio en comparación con los demás, al menos. Y finalmente la interacción sería la combinación de algún nivel del factor de entrada A con algún nivel del factor de entrada B tiene efectos sobre la salida. En contexto de nuestro problema, esta hipótesis sería que la combinación de algún supervisor con algún turno tiene efectos sobre la salida de producción. Entonces, estas son las 3 hipótesis que nos interesa evaluar. Y comenzaremos, una vez que lleguemos a la nova, comenzaremos evaluando primero la interacción y posteriormente los efectos o los factores principales, factor A y factor B. Bien, aquí tendremos el juego de hipótesis estadísticas, tanto por el factor A, factor B y la interacción. En este caso, pues aquí tendríamos que la media del supervisor 1 es igual a la media del supervisor en H0, o al menos una media de un supervisor es diferente. Para el caso del factor B tendríamos que la media de producción del turno diurno es igual a la media de producción del turno vespertino, que es igual a la media del turno nocturno. En la hipótesis alternativa diríamos que al menos una media de alguno de los turnos es diferente. En la interacción en H0, aquí diríamos que la media del efecto de la interacción, las medias del efecto de interacción son iguales a 0. En otras palabras, quiere decir que no existe efecto de interacción. En HA diríamos que al menos una combinación de niveles del factor A con el factor B generan en promedio, una media diferente. En otras palabras, sería que existe efecto de interacción. Bien, entonces, pues ahora sí, pasaríamos a la nova. Hay que llevarnos nuestros datos a lo que sería Minitab. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí este llenado? Pues muy sencillo. Vamos a poner aquí el supervisor, que sería el factor A. Vamos a poner el turno y la repetición. Recuerden que son 3 repeticiones. Y lo que sería Y o la respuesta o la salida. Entonces, para el supervisor tenemos 1 y 2. Recuerden, vamos a llenar los datos de la siguiente forma. Vamos a llenar primero toda la información referente al supervisor 1 y posteriormente al supervisor 2. Entonces, inicialmente tenemos 9 observaciones para el supervisor 1. Necesitaríamos 9 veces el 1 y luego 9 veces el 2. Esto lo podemos hacer, recuerden, con calc, en crear patrones de datos, conjunto simple de números. Lo eligen.
Vamos a almacenar datos en supervisor, desde el 1 hasta el 2, que vaya de 1 en 1. Y número de veces que se va a presentar cada valor, pues va a ser 9 y se va a repetir la secuencia una sola vez. Listo, ya tenemos los 9 números 1 que representa las 9 observaciones para el supervisor 1 y las 9 observaciones para el supervisor 2. Ahora el turno, ¿cómo lo vamos a llenar? Va a ser primero el diurno, que serían 3 observaciones, vespertino 3 observaciones, nocturno 3 observaciones para el supervisor 1 y luego se repite para el supervisor 2. Entonces nos vamos a Calc, en crear patrones de datos, y ahora, como es una variable cualitativa, y vamos a expresarla de esta forma, vamos a ponerle aquí en valores de texto. Le vamos a pedir que lo almacene en turno, y dijimos que en este caso es diurno, y ponemos espacio, vespertino y nocturno. Separados con espacio de entender que son 3 diferentes. Número de veces que se va a presentar cada valor 3. ¿Cuántas veces va a repetir esta secuencia? 2. Y listo. Si se fijan, ya tenemos el espacio para las 3 observaciones de diurno, vespertino, nocturno, para el supervisor 1 y sucesivamente para el supervisor 2. Para repeticiones, aquí sería 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y así sucesivamente. Pues eso lo hacemos otra vez con Calc. Crear patrones de datos, conjunto simple de números. Vamos a poner aquí en repeticiones. Del 1 al 3, incrementos de 1 en 1. Número de veces que va a aparecer el valor es 3 veces, perdón. No, una sola vez, así lo dejaríamos, porque para que sea 1, 2, 3. Y esto se va a repetir 6 veces. Y listo. Ahora sí, ya podemos vaciar nuestra información en la columna de Y. Entonces vamos a hacerlo por abajo, para que nos permita ver los datos y pues lo podemos ir vaciando la información en Minitab. Recuerden que lo que acabamos de hacer pues se puede hacer manualmente, no es necesario que se haga directamente así con Minitab que le genere las columnas. Simple y sencillamente es para comodidad o practicidad. Entonces ya tenemos los primeros 3 datos del supervisor 1. Pasamos a los siguientes que son del turno vespertino en el supervisor 1, 480 y así sucesivamente. Y terminaríamos con los últimos 3 datos del supervisor 1. Y de esta forma ya tenemos todos los datos del supervisor 1. Continuamos con los datos del supervisor 2. Aquí pues hay que tener cuidado de que sí vaciemos la información de forma correcta para que no se genere problemas en el análisis. Listo. Ya los tendríamos. Muy bien, ¿cómo vamos a trabajar el análisis? Vamos a seguir trabajando igual que lo hemos hecho en esta unidad. Nos vamos a estadística, ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Le vamos a poner la respuesta de Y. Factores es supervisor y turno. Si ustedes tienen Minitab 17 o inferior, aquí tenemos que poner el término de la intersección que sería supervisor, asterisco, turno. ¿Sale? Entonces en Minitab 17 habría que hacerlo de esta forma. Ya en Minitab, al menos 19, creo que también en el 18, no nos va a aceptar esto, sino que hay que ir aquí donde dice modelo. Y aquí tenemos las interacciones para nuestro segundo orden. Entonces vamos a seleccionar aquí factores y covariables. Tenemos 2 factores, factor A, factor B, que es supervisor y turno. Le ponemos agregar. Y nos agrega la interacción de segundo orden. Y aquí estaría supervisor por turno. Así que sería el efecto de interacción. Es de segundo orden porque hay solamente 2 factores. Si hubiera 3 factores a evaluar, entonces serían hasta tercero orden. Le ponemos en aceptar. Y aprovechando, vamos a pedir en almacenamiento los residuos para más adelante hacer la prueba de normalidad. Listo, colocan aceptar y aceptar y ya en la sesión de salida tendríamos lo que serían nuestros resultados del análisis de varianza. Nuevamente pues revisen que los factores supervisor turno cuenten adecuadamente con sus valores. Y aquí tenemos nuestro cuadro de análisis de varianza. Esta es la información que nos llevaríamos a nuestra hoja de resultados y ahí es donde vamos a analizarla.
Bien, si se fijan, en el ANOVA, en fuentes de variación tenemos el factor A, que es el supervisor, el factor B, que sería el turno, la interacción, el error y el total. Entonces, bien, aquí tendremos nuestro cuadro de análisis de varianza y aquí nos interesa pues, ver estos tres valores de P, que son los tres juegos de hipótesis estadísticas que planteamos anteriormente. Se sugiere siempre comenzar con la interacción y pasar ya a los factores individuales. Entonces aquí tenemos subrayado el valor de P de la interacción aquí en azul. Entonces aquí veríamos que P es de 0.00. Recuerden que alfa es de 0.05. Entonces en H0 decíamos que no existe efecto de la interacción. En HA es que sí existe efecto de la interacción. ¿Qué quiere decir que existe efecto? Que al menos una combinación de niveles del factor A y del factor B generan en promedio una respuesta diferente. Entonces, al ver este valor de P, resulta menor al alfa, por lo tanto se rechaza H0 y decimos que existe efecto de interacción. Bien, si nos interesa evaluar ya de forma individual, tendríamos el supervisor, que es el factor A o factor renglón. Nuevamente, valor de P, 0.00. Entonces nuestra hipótesis nula dice que en promedio ambos supervisores generan la misma media en lo que sería la salida de producción. Y en HA es que al menos un supervisor genera una media diferente. Al ver este valor de P y compararlo con alfa, es menor al alfa, que alfa es de 0.05. Rechazamos la hipótesis nula y diríamos que al menos una media de la salida de producción es diferente dado el supervisor. Y para turno, fíjense que aquí turno P es de 0.844. Aquí tenemos nuestro juego de hipótesis. En H0 tenemos que la media del turno diurno es igual a la del vespertino igual a la del nocturno. Es decir, no existe diferencia entre las medias de la salida de producción de cada uno de los turnos. Y en HA que al menos una media de la salida de producción va a ser diferente dado el turno. Al ver este valor de P, pues no es menor al alfa. Por lo tanto, no se rechaza H0 y pues las medias son iguales. En otras palabras, quiere decir que el turno no tiene efecto sobre la salida de producción. Es decir, no importa el turno que sea, la salida de producción es en promedio igual. Bien, entonces ya revisamos lo que sería aquí nuestro cuadro de análisis de varianza. Faltaría el coeficiente de determinación ajustado. Si recuerdan, en Minitab, en resumen del modelo, aquí tenemos el R cuadrado ajustado. Entonces nos lo llevamos a nuestra hojita. Ya tendremos aquí que es de 88.79 el coeficiente de determinación ajustado. Usamos el ajustado porque trabajamos con dos variables y una interacción en nuestro modelo. ¿Y cómo lo vamos a interpretar? Pues aquí estaría la interpretación general, que nos dice que el factor de entrada A y el factor de entrada B explican en un porcentaje la variabilidad o comportamiento de la salida. Entonces, en contexto del problema, sería el supervisor y el turno explican en un 88.79% la variabilidad o comportamiento de la salida de producción. ¿Qué quiere decir? Que con estos dos factores ustedes podrían explicar prácticamente el 90% de la cantidad que se produce en un día. Como vemos que nuestro modelo va funcionando bien, vamos a evaluar los supuestos. Nuevamente es normalidad y homocedasticidad. Entonces vámonos a Minitab para llevar a cabo la prueba de normalidad. Si recuerdan, anteriormente ya pedimos los residuales, ya están aquí en la columna. Entonces nos vamos a estadística, estadística básica y por acá abajo dice prueba de normalidad. Recuerden que sobre los residuales, prueba Anderson-Darling y aceptar. Ya en la sesión de salida tendremos nuestra gráfica de normalidad. Aquí está. Entonces esta gráfica nos la llevamos a nuestra hoja de respuestas. Y recuerden, H0 los residuales siguen una distribución normal, HA los residuales no siguen una distribución normal. Al ver el valor de P de 0.16, pues no es menor al alfa de 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Y los residuales siguen una distribución normal, es decir, se cumple con el supuesto de normalidad. Ahora continuamos con el segundo supuesto, que es el de homocedasticidad. Recuerden, hay dos pruebas, la prueba de Bartlett, que se lleva a cabo cuando existe normalidad, y la prueba de Levin o Leven, cuando no existe. En este caso, al haber normalidad, llevaremos a cabo la prueba de Bartlett. Nuevamente nos regresamos a Minitab, en estadísticas, ANOVA,
Prueba de igualdad de varianzas. La respuesta es Y. Y factores vamos a elegir tanto supervisor como turno. Y recuerden, en opciones, colocamos la palomita en utilizar la prueba basándose en distribución normal para que sea la prueba de Bartlett. Listo. Aquí ya nos genera nuestro gráfico y nuestro valor de P. Esto es lo que nos llevamos a nuestra hoja de resultados. Y veamos las hipótesis. H0 dice que existe homogeneidad de varianzas, es decir, las varianzas son iguales. HA no existe homogeneidad de varianzas, es decir, las varianzas no son iguales. Al ver el valor de P de la prueba de Bartlett de 0.97, pues no resulta menor al alfa de 0.05, por lo tanto no se rechaza H0 y existe homogeneidad de varianzas. Muy bien, pues todo va funcionando. Y continuaremos con lo que es la prueba de comparaciones múltiples, es decir, la prueba de Tukey. Aquí, cuando estamos trabajando en un diseño factorial, primero, si la interacción es significativa, es decir, si existe efecto de interacción, primero llevaremos a cabo las comparaciones múltiples en la interacción y posteriormente en aquellos factores, el factor de entrada A y factor de entrada B, que hayan sido, en los cuales rechacemos la hipótesis nula y digamos que sí existe efecto del factor A o del factor B. En nuestro caso, si recuerdan, vamos a llevar a cabo la prueba de comparaciones múltiples, prueba de Tukey para la interacción, porque rechazamos H0, y para el factor A. Para el factor B, pues no es necesario porque las medidas van a ser iguales, entonces no hay necesidad de presentarlo. Entonces bien, pues vámonos a hacer esto en Minitab. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, nuevamente a ANOVA, modelo lineal general y comparaciones. Aquí pues ya podemos elegir, ya recuerden en parejas, Tukey, vamos a elegir lo que fue el supervisor y el supervisor por turno, porque el turno pues no resultó ser significativo. Vamos a ponerle aquí en aceptar. Sí, gráfica, sí. Igual si gustan pueden pedir esto. No está bien. Y aceptar. Y listo. Aquí ya nos da la agrupación para lo que sería el supervisor. Y la agrupación para lo que sería la interacción. Fíjense aquí tenemos las 6 interacciones. Primero nos menciona el supervisor y después el turno. Entonces bien, vamos a analizar primero la parte de las interacciones. Vamos a llevar nuestros dos resultados a nuestra hoja. Entonces bien, primero reportamos el efecto de interacción. Tendremos supervisor por turno, tenemos el supervisor y el turno. Si se fijan, se generan dos agrupaciones, la agrupación A y la agrupación B, con 3 efectos de interacción cada una de ellas, o 3 combinaciones de niveles. Vemos que el supervisor 2, en el turno nocturno y en el turno vespertino, genera en promedio una mayor media de la salida de producción junto con el supervisor 1 en el turno diurno. ¿Sí? Entonces estas 3 medias son iguales y estamos viendo que el supervisor 2 funciona mejor en los turnos de tarde y noche, mientras que el supervisor 1 funciona mejor en el turno diurno. Caso contrario, pues vemos aquí que la media baja, la media resulta bajar en la salida de producción, nos obtiene una media más pequeña, para cuando el supervisor 1 está en el turno vespertino y nocturno y el supervisor 2 en el diurno. Y estas 3 medias son iguales, pero son menores a las otras 3 anteriores. Espero que quede claro aquí la explicación. Y para el factor A pues es muy claro. Vemos que en promedio el supervisor 2 genera una mayor media en la producción, en la salida de producción, en comparación con el supervisor 1. ¿Sí? Entonces hay dos agrupaciones, pues son 2 niveles, son diferentes. En este caso, los 2 supervisores. Bien, entonces, ¿qué vamos a explicar aquí? Vamos a agregar aquí este gráfico. Primero vamos a explicar el efecto de interacción y vamos a agregar el gráfico. Entonces, para esto nos vamos a ir a estadística, a ANOVA. Tenemos aquí gráfica de interacciones. Entonces, podemos poner aquí la respuesta Y, factores, supervisor y turno. Aquí estaría. Podemos presentar esta gráfica, donde si existen cruces como estos, vemos que ahí hay efecto de interacción y las medias son diferentes.
Cuando tenemos comportamientos paralelos o similares, como aquí, pues realmente no existen diferencia o efecto de la interacción. Asimismo, podemos generar la gráfica en ANOVA, modelo lineal general, gráficas factoriales. Aquí tendremos pues solo los términos disponibles en el modelo, todos los términos en opciones, déjenme ver. ¿Sí? Y de hecho aquí pues, nos va a generar una triple, ¿no? Tenemos aquí la de la interacción, se ve mucho mejor aquí, supervisor, y las medias de lo que serían la salida de producción y el respectivo turno. Entonces, donde se están cruzando existe efecto de interacción y aquí se ve mucho más fácil que sí existe ese efecto de interacción porque se generaron tres agrupaciones. Las medias altas, que serían estas de acá arriba, dos del supervisor 2, una del supervisor 1, y las medias bajas, dos del supervisor 1 y dos del supervisor, una del supervisor 2. Y pues ya el color y el diseño de la línea nos dice el turno. Esta gráfica nos la llevamos, es más explicativa. Entonces, ¿qué diríamos? Primero por la hipótesis, ¿cómo quedó? Existe efecto de la interacción. Y diríamos que se generan dos agrupaciones, en este caso, donde en promedio la mayor salida de producción se produce con las siguientes combinaciones. Donde tenemos el supervisor 2 en el turno nocturno y vespertino y el supervisor 1 en el turno diurno, que es lo que estaremos viendo aquí arriba. Entonces, si lo que nos interesa es maximizar la salida de producción, pues tendremos que proponer que el supervisor 2 trabaje en el turno nocturno o en el vespertino, pero eso sí dejará el supervisor 1 en el turno diurno. ¿Sí? Y ya para factores individuales, recuerden que pues, si el factor B no resultó ser significativo, entonces no es necesario mencionarlo, lo que sería el turno. Entonces primero vayamos a meditar para generar este gráfico, que sería el gráfico de efectos principales. Nos vamos a ir a estadísticas en ANOVA. Y aquí tenemos gráfica de efectos principales. Ya sabemos que el supervisor fue el que resultó ser significativo, no el turno. Entonces pues, la respuesta sería Y, factor supervisor. Y le ponemos a aceptar. Y aquí está el gráfico que nos interesa, donde se ve claramente que en promedio está siendo mayor la salida de producción con el supervisor 2 en comparación con el supervisor 1. Entonces nos llevamos esto para nuestro reporte y diríamos que al menos una media de la salida de producción es diferente dado al supervisor. Y ya explicando lo de las comparaciones múltiples, se generaron dos agrupaciones donde se aprecia que en promedio el supervisor 2 genera una media, pues sí, en promedio genera una mayor salida de producción en comparación con el supervisor 1. ¿Qué se podría hacer? Pues a lo mejor aquí darle charlas motivacionales o demás al supervisor 1 para que aumentara su media y estuviera a la par del supervisor 2. Y pues recordar que el turno no generó efecto, es decir, en los tres turnos se tiene la misma media de producción, entonces no es necesario realizar este análisis. De esta forma habríamos ya terminado nuestro apunte o nuestro ejemplo y video tutorial para el diseño factorial.